It's a one-way journey for most. Hola a toda la hinchada de los Caballeros del Zodíaco, vengo a traerles la siguiente parte de esta saga que se ha hecho popular entre la hinchada, que les deparará al ejército de Atena. Que gocen de esta nueva entrega. Comencemos. Los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás. Caballeros del Zodíaco contra el infierno. Guerra en el Valle Infernal. Tras la sentencia dictada por el Señor de las Tinieblas a sus vasallos, de nuevo volvemos al santuario, como ya lo habíamos mencionado, el Caballero de Plata, Damián de Cuervo. Fue a explorar en lo posible aquel imperio infernal, se tomó un respiro, y esto fue lo que informó al ejército de Atena. Ese imperio infernal, es lo peor que he podido ver en mi vida, como lo saben, es extremadamente enorme a tal punto de ocupar todo un continente. En lo que pude apreciar en él, vi un inmenso valle rojo al inicio del mismo, es extremadamente largo, pero en él se veía un ejército, no se comparaba con el que enfrentaron los soldados rasos, pero me pareció ver que a los extremos de este continente, se levantaban 4 altares gigantescos, me pareció escuchar que los llamaban, los altares de la Misa Negra, y en un punto central vi algo diferente a los altares, este parecía ser una especie de oráculo. Seguí volando hasta poder ver la inmensa fortaleza. Era una tremenda edificación, dentro me pareció ver un enorme castillo, rodeado por al menos 15 edificaciones, que simulaban a unas iglesias de aspecto tenebroso. No pude acercarme más, sentía una extraña energía que me hizo perder mi fuerza, y no creo que sea lo único que pasaba. Por curioso que parezca, algunos de mis cuervos empezaron a sucumbir ante aquella energía, incluso algunos empezaron a atacarme de forma descontrolada, los cuervos que no sucumbieron ante esa energía maligna, tuvieron que matar a los que parecían estar poseídos. Nos enfrentamos a un enemigo extremadamente poderoso, ¿qué debemos hacer? Ante las palabras del Caballero de Plata, todo el ejército quedó anonadado. Nadie daba alguna solución. Finalmente Seiya se pone en un punto central, y replica. No olviden cuál es nuestra misión en este mundo, y es de velar por la paz del planeta Tierra, mientras existan personas que luchan por amor a sus seres queridos, y por un gran futuro, valdrá todos nuestros esfuerzos. No lo olviden, siempre que las fuerzas del mal invadan el planeta Tierra, los caballeros de Atena estarán ahí para defender la paz y la felicidad. Por Atena. Tras ello, todos los ahí presentes hicieron un grito de batalla. Por Atena. Lo que reanimó a todo el ejército. Por ende Saori junto con el gran maestro, Shion, propusieron transportar a todo el ejército de Atena. Se sabe a ciencia cierta que los caballeros de Aries, en este caso mencionamos a Mu, y al gran maestro Shion, quien fue antes caballero de Aries, tendrían esa habilidad. A ellos se sumó Shaka el caballero de Virgo, quien también poseería esa habilidad. También se sumaron los 2 caballeros de Géminis, Saga y Canon, quienes misteriosamente poseían la armadura de Géminis, mediante la técnica, de la otra dimensión. Incluso el caballero de Ofiuco se sumó a ellos. Por lo visto este caballero también estaba provisto de este don. A fin de cuentas los 5 caballeros, y el gran maestro, Shion, rodearon a todo el ejército de Atena. Y Saori tomando su lugar en un punto central. Todos empezaron a incendiar sus cosmos. Era toda una ráfaga de energía la que se elevaba al cielo. Un inmenso destello, capaz de encandilar la vista de cualquier curioso. Finalmente pudimos lograr ver algo, era un bosque, donde se encontraba todo el ejército de Atena, la atmósfera que lo rodeaba, era extremadamente hostil. Hojas que estaban coloreadas de rojo, el suelo extremadamente infértil. Agua que más bien parecía sangre. Sin duda que se encontraban a las puertas del mismo infierno. Tras ver ese horrible panorama, el ejército decidió seguir avanzando un largo trayecto, hasta por fin llegar al Valle Infernal. Entraron en él, pero toda una energía demoníaca se sentía en la atmósfera.
El poder empezaba a deteriorarse en el ejército de Atena, algunos de los soldados empezaron a sangrar sin razón aparente. Unos pocos empezaron a desmayarse. Parecía una mala idea haber entrado en ese valle. Inesperadamente a lo lejos se veía al ejército infernal aproximarse. No se comparaba al ejército que enfrentaron los soldados rasos anteriormente, este era peor. Monstruos inimaginables lo conformaban, criaturas diabólicas, zombies, arañas gigantescas, leones monstruosos, criaturas parecidas a gárgolas. No conforme con esto, venían acompañados de seres enormes, eran cíclopes. Avanzaban con tanta sed de maldad y violencia. Daba miedo el solo ver ese panorama. Nadie hubiera imaginado tener que ver algo tan monstruoso como aquel ejército. Cada vez se acercaban, más y más, no había otra opción. Era hora de luchar, la guerra, la verdadera guerra infernal. Sin importar cuál iba a ser el resultado, todos los soldados rasos, y demás caballeros, hicieron un grito de batalla. Por Atena. Y así fue, todos corrieron en dirección a todo ese ejército infernal. Tomando el orden, primero los soldados rasos, luego los caballeros de bronce, caballeros de plata. Los caballeros dorados se mantenían a la expectativa, por orden del gran maestro, caballeros como Aioria de Leo, Milord Escorpión, o Camus de Acuario, querían entrar a la batalla, pero el gran maestro les pidió paciencia, y como un buen consejo, les dijo que confiaran en ellos. Se iba a dar una colisión de cosmos, entre los dos bandos, el del ejército infernal, rodeado de oscuridad, maldad, y terror. El otro, el del ejército de Atena, conformado por esperanza, valentía, y luz. Hasta que se produjo esa enorme colisión. Los soldados rasos atravesaban con sus puños los cuerpos de aquellos demonios, de los zombies, y todo aquello de menor rango. Por desgracia las criaturas más poderosas como los leones, o las gárgolas, terminaban despedazando a la mayoría de los soldados rasos. Por ende los caballeros de bronce le hacían frente a las criaturas más poderosas. Se podía apreciar a Seiya pulverizando con su técnica de meteoro de Pegaso, a la mayoría de los leones gigantescos. También veíamos a Shiryu lanzando su técnica de dragón naciente hacia las gárgolas. Yoga arrojando su técnica del polvo de diamantes, a las arañas gigantescas. Incluso Shon, con su técnica de cadena de Andrómeda, haciéndole frente a los cíclopes. Sin duda que eran una inmensa fortaleza en esa guerra. Pero los demonios no terminaban, cada vez aparecían más. Por ende los demás caballeros de bronce, Yadu, Ban, Nachi, Geki, o Hydra. También con sus respectivos ataques, les hacían frente a esas criaturas demoníacas. Era una guerra tan sangrienta, que iba más allá de la imaginación. Desmembramientos, descuartizados, decapitaciones, exceso de gore. Ya sea por parte de los caballeros hacia los demonios, o viceversa. Jamás hubiéramos esperado ver algo así en toda la vida. El hecho de que la energía maligna rodeara el valle infernal donde se desenvolvía la guerra, perjudicaba mucho al ejército de Atena. Para sorpresa nuestra, aquella energía empezó a cobrar víctimas. Los soldados rasos empezaban a sangrar tan profusamente, a tal punto de caer sin pelear. Incluso algo tan horrible que apreciamos, fue que los soldados rasos que habían caído, ahora se levantaban, para formar parte de los zombies que conformaban aquella batalla. Esto traía más desventajas al ejército de Atena, cada vez los soldados rasos eran escasos. Y todo caía en las manos de los demás caballeros. En una medida desesperada, Atena intentó incendiar su cosmo y expandirlo hacia los caballeros y soldados. Por desgracia la energía maligna que rodeaba el valle, impedía que su cosmos se expandiera. Por ende, no bastando con Saori, los caballeros dorados empezaron a incendiar sus cosmos, incluso el gran maestro se unió a ellos. Toda una energía dorada se expandía hacia el campo de batalla. Aquello empezaba a dar resultados, la energía maligna no estaba surtiendo efecto en los soldados y en los caballeros. Por ende pudieron hacerle frente al ejército infernal. Ahora los demonios empezaban a escasear de poco a poco, pero en una forma inesperada, aparecieron criaturas más grandes que los que estaban en la batalla. Eran dragones quienes se acercaban para atacar. Seres terrestres también vinieron al campo de batalla, esto no podía empeorar más, criaturas de 3 cabezas, eran cancerberos quienes venían en manadas. Y en ese instante en que veíamos aquel panorama, pasó algo que me heló la sangre.
Derek, ¿de dónde demonios vino ese grito? Casi me da un infarto por la impresión. ¿Acaso fue del mismo cuarto, del que abriste hace un rato? Me apresuré de nuevo a ir hacia el cuarto, donde vi ese corazón humano en la mesa. Me daba miedo, pero no había de otra. Me parece escuchar murmullos dentro de la habitación. Abro la puerta de poco a poco, prendo la luz, y, esto no puede estar pasando. Hasta aquí va este capítulo de Caballeros del Zodíaco contra el Infierno. Espero que les haya gustado, estén pendientes de la siguiente parte de esta historia. Si te gustó el video, dale like, y suscríbete. Para estar pendiente de mi canal, y ver los demás trabajos realizados hasta la fecha. Por el momento me despido, no sin antes decirles que tengan una buena semana. Hasta pronto. Yo necesito